Bueno, muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro encuentro SIPA, encuentro que hace referencia a la orientación de la prueba POC que inicia el día de hoy y se culmina hacia el día 25, eh, teniendo en cuenta que este es nuestro último encuentro SIPA. Y que a partir de esta semana, entonces ya ustedes pueden visualizar las notas en la página para que ustedes lleven el control de las mismas. Recordemos que para que ustedes puedan pasar este curso en su 75%, la idea es que tengan 300 o mayor de 300 puntos. Si ustedes tienen de 300 puntos hacia abajo, eh, pues digamos que sería obligatorio la realización de esta prueba POC. La prueba POC es una prueba para, digamos que dar el cierre de este curso, así como ustedes hicieron al inicio su prueba, su cuestionario de presaberes, el encuentro que se va a desarrollar con respecto a esta prueba hace referencia a lo que usted aprendió durante este semestre. Entonces, recordemos que hoy estamos a 20 de mayo. Dentro de el curso, recuerden que tenemos unas tareas, como es la tarea 0, que fue el cuestionario que ustedes realizaron, la tarea 1, 2 y la que estamos culminando en este momento, que es la tarea 3, que ustedes debían entregarla antes del 15 de mayo. Sin embargo, hay algunos estudiantes que han presentado dificultad con la asistencia a alguno de los eventos que hay, em, y he dado apertura a algunos estudiantes que les hace falta por terminar solamente ese punto 6, espacio hasta el día 22 de mayo para que se ponga pues al día y que puedan obtener esos 100 puntos. Recordemos que la prueba final, que es la prueba POC, es una prueba que está con un puntaje de 125 puntos, que es una prueba que obviamente suma, ¿cierto? Y que dentro de esa prueba eh, sabemos que es un cuestionario similar, vuelvo a repetir, al que presentamos iniciando, consta de 20 preguntas, tendrán una disponibilidad de tiempo de hora y media. Recuerden que es muy importante que ustedes, si van a presentar la prueba, tengan el espacio disponible, la conectividad disponible para que no vayan a tener ninguna dificultad con respecto al cargue de cada una de las preguntas. Recuerden que es muy bueno que usted tenga a la mano todos los apuntes, los ejercicios que trabajó, ¿cierto? Que no tenga contratiempos y pues que pueda hacer a conciencia esa prueba. El día viernes se llevó a cabo una web conference donde abordaron algunas de las preguntas que salen dentro del cuestionario. Recordemos que ese cuestionario es único y solamente está habilitado hasta el 25. Con respecto a ese cuestionario, incluyendo a la tarea 0, los tutores no tenemos acceso a ese cuestionario. Ese cuestionario lo maneja es el director, por lo tanto, él abre para todos los cursos esa misma fecha y lo cierra el 25. Entonces, sí, encargarles que hagan dentro de las fechas estipuladas esa prueba. ¿Qué sucede cuando yo no presento esa prueba y necesito esos puntajes? Pues hay dos situaciones y digamos que estos encuentros se hacen con el fin de que ustedes eviten la presentación de estos exámenes supletorios, porque estos exámenes pues tienen un costo, ¿no? Entonces recuerden que para que ustedes puedan presentar ese examen supletorio, deben hacer una solicitud, está marcada dentro de las fechas del 28 de mayo al 1 de junio, en donde el sistema de evaluación le dice si hay o no hay el permiso para realizarlo y esa prueba se realizaría entre el 30 de mayo y el 4 de junio.
Y esa prueba tendría un costo de 182.000 pesos, que no es igual a la prueba POC, porque pues ya ahí sería diferente la estrategia. Hay algo que se llama la habilitación, que es cuando ustedes no alcanzan esos 300 puntos, no presentan la prueba, ¿cierto? Para ayudarse, entonces hay un proceso de habilitación, el cual pues está marcado también dentro de las políticas de un dato, de una nota, ¿cierto? Y que esa prueba de habilitación también tiene un costo, también hay que hacer una solicitud, que si ustedes se dan cuenta, las fechas son diferentes, tanto la del supletorio como la de la habilitación, teniendo en cuenta que hay unas fechas, ¿no? Para hacer proceso de matrícula, entonces ya en esta habilitación se verían sobre el tiempo para poderla realizar. Si ustedes se dan cuenta, normalmente ustedes pasan la solicitud para presentarla y tienen máximo 2 días o un día para realizar el proceso de evaluación. Ese costo de esa habilitación es de 218.000 pesos, o sea, es un poquito más costoso que el proceso del supletorio. No sé hasta ahí qué preguntas hay. Antes de empezar de pronto a revisar un poquito las preguntas, teniendo en cuenta que esas preguntas son tipo IFEX, que tenemos 3, 4 preguntas diferentes. Cuéntame. Profe, pregunta, ¿me recuerdas Sí. el máximo de nota? ¿Cuánto es que uno debe sacar más o menos para, pues, pasar como tal el... eh, Mayor a 300 puntos. ok, ok, listo, perfecto. ¿Listo? Entonces, Ujú. por lo menos, permítanme a ver si me deja mostrarles. Bueno, aquí no sé si alcanzan a ver el campus. Dentro del campus, ustedes recuerden que aquí en la Sí. parte de abajo tienen las calificaciones, aquí al lado izquierdo. Y que esas calificaciones, entonces voy a mostrar este grupo X, tienen la nota de la tarea 0, la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, y que él mismo saca el porcentaje del 75%. Entonces, ejemplo, aquí los dos primeros estudiantes ya tienen su 75%, pues adelantados y presentan la prueba, pueden pasar de 400 a 500 puntos. Recuerden que hay estudiantes que se presentan para las becas que da la universidad y que hay que cumplir unos requisitos y entre los requisitos es tener una calificación alta. Entonces, si usted puede sacar 400, 500 puntos, súper. Pero en el caso de estos dos estudiantes ya estarían al día. Si observamos la última persona de este ejemplo, tiene 238 puntos. Sin embargo, le hace falta entregar una tarea. Si esa persona no entrega la tarea, se va a realizar la prueba POC para subir un poquito ese promedio. Listo, no sé qué otra pregunta. Bueno, entonces, con respecto pues a las calificaciones, ya saben ustedes dónde pueden observarlas y cómo podemos mirar cómo estamos en este momento con respecto a las mismas. Estoy haciendo ya la última parte que es realimentando los foros con la grabación de lo que hubo el día viernes, el día de hoy. Yo creería que subimos este encuentro y pues ya quedaríamos prácticamente con todas las notas. Entonces, sí, el último empujoncito es el que tenemos que hacer en este momento. Ya casi terminamos el curso, ¿cierto? Y pues la idea es que todos podamos tener excelentes resultados. Hay estudiantes, que eso sí quiero hacer esa observación, en donde recordemos que ustedes tienen acceso a los foros y en el foro se escriben las letras que seleccionan sus compañeros. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay compañeros que me están entregando los mismos trabajos de sus compañeros o los avances que han realizado. Entonces recuerden que yo llevo el control de las letras que cada uno selecciona y en dado caso que
alguna persona no haya seleccionado, yo le estoy escribiendo, mira, hay la oportunidad de realizar la letra C, ejemplo, y la letra E. Selecciona una e infórmame para poder hacer el proceso. Esto lo aclaro, pues porque he recibido más de 3 trabajos en esta última parte, en donde han entregado los mismos trabajos de los compañeros y pues que esa no es la idea. La idea es que cada uno tiene su letra y pueda hacer el proceso completo. Entonces, terminado de hacer esta observación, vamos a empezar a mirar estos ejercicios que están planteados. Recordemos que en la primera parte que nosotros vimos de funciones, por aquí vimos algo de esto. Una de las preguntas dice, en la unidad 1 del curso se abordará el concepto de rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares cuando se cumple que el producto de sus pendientes es -1. De acuerdo a lo anterior, la pendiente de la recta perpendicular a la recta que pasa por los puntos 1,3 y -2,9 es. Recordemos que cuando tenemos estos pares ordenados, el primer número hace referencia al eje X y el segundo número hace referencia a la letra Y. Estamos hablando de coordenadas, estamos hablando de plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, por allá vimos una fórmula para sacar esa recta pendiente y ya sabemos que vamos a tener esas 4 posibilidades. Entonces, voy a regalar un minuto, más o menos un minutico, minuto y medio, para que empecemos a darle solución a esas preguntas, a ver cómo nos va. Cada vez que ustedes resuelvan una pregunta, en este caso, Mm, bueno, midamos el tiempo que nos gastamos para realizarla, pero más allá de mirar el tiempo, miremos qué dudas tenemos, pues para que cuando presentemos la prueba no tengamos problemas, sino por el contrario, vamos a estar súper bien. ¿Listo? Entonces, un minutico. Un minutico y medio a ver cómo nos va con ella. ¿Recuerdan la fórmula de la pendiente? Si hay dudas, aprovechen de una vez. Recuerden que ustedes tienen 20 preguntas y que cada pregunta más o menos está por 1 o 2 minutos máximo. Bueno, entonces en este caso, eh, veamos que ya tenemos el minutico y medio. Vamos a hacer el pequeño recorderis, en donde ya sabemos que tenemos los 2 puntos, donde tenemos una fórmula de la pendiente. Recuerden que por ahí les di el tip que cada uno tenía un valor x1, y1, x2 y y2. En este caso, para sacar la pendiente, sabemos que y2 en este caso es 9 y y1 es 3. Entonces, por eso escribimos 9 menos 3. Y en el caso del denominador tenemos a x2 menos x1. Entonces, sabemos que x2 es -2, menos que es el menos de la fórmula, x1 que sería 1.
hacemos nuestro proceso matemático, 9 menos 3, 6, menos 3, menos 1, recuerden que es una suma con signo negativo, por eso nos queda ese menos 3, y al hacer proceso matemático de división, sabemos que 6 dividido menos 3 me va a dar menos 2. Ahora, como son dos rectas perpendiculares y el producto de esas dos rectas es el menos 1, entonces ya sabemos que si reemplazamos en la fórmula nos dicen que la pendiente es m menos 1 sobre m1 y en este caso, pues estamos hablando de 1 menos 1 menos 2. Recuerden que menos y menos se convierte en un más. Por eso nos da que esa pendiente perpendicular nos da igual a un medio. Es decir, que la respuesta correcta es la B. Vamos a mirar el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos dicen, este sí hace referencia a la tarea 2, en donde nos dicen que los límites hacen parte del curso Cálculo Diferencial y son abordados en la unidad 2 del curso. Esto permite describir la tendencia de una sucesión o una función a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acerca a un determinado valor. Aplicando las reglas sobre límites, ¿cuál sería el resultado de la siguiente expresión? Entonces, límite de x cuando tiende a un medio de 2x al cuadrado más 5 sobre 2x al cuadrado. Entonces, recuerden que hacemos proceso de valorar ese límite para encontrar nuestro resultado. Entonces, un minutico y medio. Acuérdense que hay preguntas de las que estamos haciendo así de explorar que les pueden salir obviamente en el examen. Bueno, entonces, recordando el proceso de límites, ¿cierto? Vamos a empezar a hacer el proceso por método de sustitución, es decir, que vamos a reemplazar esos valores por ese un medio. Recordemos que es el valor de esa X y que hay unos procesos que debemos realizar. Entonces, 2 que multiplica un medio elevado al cuadrado más 5 en la parte del numerador y en la parte del denominador, 2 que multiplica un medio elevado al cuadrado. Entonces empezamos a hacer proceso para quitar, lo primero que vamos a hacer es quitar ese exponente, por eso nos queda un cuarto, 2 que multiplica un cuarto más 5, y lo mismo nos queda en la parte inferior. Recordemos que vamos a hacer proceso de multiplicación, ¿cierto? Y en ese proceso de multiplicación vamos a obtener a un medio más 5 sobre un medio. Profe, ¿qué se hicieron esos valores del 2? Recuerden que hago proceso de una vez de reducción.
¿cierto? Entonces, por eso puedo trabajar ese 1/2 más 5 sobre 1/2. Trabajo esa suma de fraccionarios en la parte superior. Por eso ustedes tienen ese 1/2 más 5. Recuerden que ese 5 es como si le estuviera poniendo un 1. Recuerden que en la parte de fraccionarios multiplicamos en cruz la parte superior y en la parte inferior de frente. Quiere decir que 1 por 1 y 2 por 5, 10 y 2 por 1, que el 1 que tenemos ahí debajo del 5 sería 2 y el 1/2 queda exactamente igual. Aplicamos proceso de productos de medios por productos de extremo. En este caso me quedaría 11 por 2, 22 en extremos y en medio 2 por 1, pues 2. Hacemos ya proceso de división, 22 dividido en 2 y me queda igual a 11. Quiere decir que la respuesta correcta a este ejercicio es la A. Vamos con el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio, entonces nos dicen, más bien, hace referencia a la tarea 3. La solución de derivadas comprende a una función f que depende de una variable, para nuestro caso, llamada x. Al considerar un punto A del dominio de la función, a ese punto se le denomina derivada de la función. Son conceptos abordados en el curso del cálculo diferencial, particularmente en la unidad 3, o sea, la tarea que estamos terminando. La tercera derivada de la función, recuerden que aquí estamos hablando de derivada de x sobre derivada de y. La derivada de Euler a la x más Euler elevado a la 2x es. Y aquí nos están dando las 4 respuestas. Recuerden que estamos hablando de una derivada, ¿cierto? Que estamos hablando de la función exponencial, pero más allá de eso nos están pidiendo es la tercera derivada. ¿Listo? Entonces, en la tercera derivada ya nos toca ahí realizar un proceso un poquito más larguito. ¿Listo? Un minutico. Vamos a hacer los 5 primeros, hacemos una pausa para ver cómo vamos y ahí sabemos si continuamos o qué dudas hay, ¿vale? Bueno, entonces, con respecto a este proceso, recuerden que estamos hablando de la tercera derivada y que lo que debemos de hacer es empezar a hacer el paso a paso. Entonces, nuestra primera derivada con respecto a esa, a esta función, entonces sabemos que Euler elevado a la x lo dejamos igual. Recordemos que este 2 que está elevado el Euler que está elevado a la 2x, perdón, ese 2 pasa a la parte de adelante, ¿cierto? Y que realizamos esa derivación interna de ese 2 por 2, por eso nos sale 4, Euler a la 2x, y que como nos están pidiendo la tercera derivada, ¿cierto? Entonces estamos haciendo la multiplicación de ese 4 por 2 es igual a 8. Recordemos que dentro de esa derivada tenemos 4 opciones que son muy similares, esas deben de estar atentos porque cambia solamente un pasito que debemos hacer. Entonces, recordemos que pueden pedirle aquí en este ejercicio la tercera derivada,
pero en el otro le pueden pedir la primera o la segunda derivada. Bueno, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Profe, el Dime. compañero William Blanco Sí. tiene la manito alzada. Ay, cuéntame, William. Lo que pasa es que aquí no me deja ver, pero ya me Dale, dale, salgo de profe, no aquí. se preocupe. Gracias. Cuéntame, William. Ah, para mirar el punto 2. Ya te leí, William. No hay problema. Lo que pasa es que aquí me queda más fácil que me hable porque no me deja visualizarlos. Pero listo, no hay Dale, profe, si problema, quieres, ya. estoy pendiente acá del chat y pues cualquier cosa abro micrófono, ¿te parece? Ay, sí, Dale, perfecto. No hay dale, problema. profe. Entonces, muchas gracias por el apoyo. Entonces, aquí me voy a volver al ejercicio 2 antes de avanzar de una vez. ¿Listo? No sé si me estaban hablando de este porque el primero que se hizo, pues, fue el del tema de la pendiente. El tema 2 hace referencia al de límites que se elaboró la parte de la valoración. Ya te lo pongo. Listo, para que puedan tomar su pantallazo con respecto a los procesos. Bueno, ¿han dicho algo más? Sí, profe, dice que sí, que es ese ejercicio. Listo, listo, William. Acuérdense que aquí en este estamos aplicando un poquito de fraccionarios. Yo por allá les envié al principio unos aportes de fraccionarios, porque yo sé que de pronto se nos olvidan algunos procesos de cómo se hacen la suma y la resta, que es diferente a la multiplicación y a la división de fraccionarios. Entonces, por allá les compartí también esa, esa parte. Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, aquí ya sabemos que hablamos de la derivada, de la tercera derivada. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice en la unidad 3, se abordó el concepto de derivada y las diferentes técnicas de derivación. En este sentido, se requiere encontrar la derivada para la siguiente función, teniendo en cuenta que esta función salió por allá en una tareita, en unos ejercicios de algún compañero que escogió, en donde decía f de x igual a x al cubo más 2 multiplicado por coseno de x. Entonces recuerden que debemos hacer proceso de derivación en esta. Debemos estar atentos que en la anterior nos dicen la tercera derivación. En este nos dicen la derivada. Quiere decir que están hablando la primera derivada que tenemos. Entonces aquí tenemos opción A, B, C y D. Entonces vamos a correr ese minutico y medio para que podamos observar ese proceso. Recuerden que aquí hay algo por ahí que se llaman trigonométricas, que se compartió también por ahí unas derivadas. Todos esos cuadritos que les compartí les sirven que los tengan a la mano cuando vayan a resolver su examen. Recuerden que si ustedes son muy observadores, se dan cuenta que por ahí hay una respuesta que está fuera de servicio solamente al ojímetro. La sé, profe. Está mal. Ajá, muy bien. Eso sí, ya tenemos tips para aprender a diferenciar algunas palabras claves y algunos procesos claves. Nos queda medio minutico para que podamos intentar resolver. Yo sé que en la web conference manejaron como unos formularios, pero la verdad pienso pues que
Es más fácil así presentarle las opciones y ir revisando por si hay dudas, pues de una vez vamos desarrollándolas. Listo, minuto y medio. Entonces recordemos que vamos a sacar esa derivada y que dentro de esa derivada lo primero que debemos hacer es qué regla vamos a trabajar. Entonces recordemos que en esta regla, ¿cómo se llamará esta regla? Que esta regla la vimos. Por allá de un producto, ¿cierto? Operaciones de suma de un producto. Entonces ya sabemos que la derivada interna por la derivada externa de la primera expresión y viceversa de la segunda. Por eso nos dicen que g' de x por f de x. Recuerden que en algunos ejercicios les puede aparecer f y g, en otros les puede aparecer h y g, pero están hablando exactamente de lo mismo. Entonces, en esta primera parte sacamos la derivada del x al cubo más 2, en este caso sería 3x al cuadrado, ¿cierto? Y por coseno de x, que sería g. Ahora, la primera expresión, que es x al cubo más 2, por la derivada del coseno, que en este caso es seno de x. Hacemos nuestro proceso de quitar paréntesis, ¿cierto? Por eso nos queda 3x al cuadrado por coseno de x. Recuerden que estoy operando esta última expresión, por eso me queda menos x al cubo más 2 por seno de x. Profe, ¿dónde salió ese menos? Recuerden que el menos que tiene el seno, que está seno de x, entonces menos por más, me daría menos para quitar ese, ese signo. Quiere decir que mi respuesta correcta en este caso sería 3x al cuadrado por coseno de x menos x al cubo más 2 seno de x. Cuéntame, María. Profe, el compañero Julián Mateos pregunta, ¿en el ejercicio anterior no se usó la derivada de la suma? Sí, es ese. Mírala. Ahí está el más en la mitad. Ujú. Que ahí tienen un producto, ¿cierto? Que tienen dos expresiones, pero recuerden la regla que se trabaja en la parte de derivación cuando tengo dos expresiones. Yo las podría ver como si estuvieran haciendo multiplicación, ¿cierto? Pero a la hora de aplicar la regla, sabemos que estamos aplicando una adición o eso va. Bueno, hasta ahí vamos al ejercicio 4. En el ejercicio 5 nos dice, en la unidad 1 se concluyó que las funciones nos permiten modelar situaciones como la presente. Estamos hablando de ejercicios de aplicación, que es el punto 5 que les salió a todos en diferentes versiones. Una constructora paga al pintor un salario base de 500.000, más 1.000 por cada metro cuadrado de pintura terminado. La expresión que representa el salario mensual del pintor en función de la cantidad de metros cuadrados de pintura terminados es. A ver, ¿cuál sería esa expresión? Un minutico. Ahí hay dos palabras claves para que podamos revisar.
Por aquí un compañerito, William Blanco, dice que es la B. Bueno, vamos a mirar. Brian Esteban Vargas, igual que es la B. Ok. Tiene una palabra clave. ¿Cuál es? ¿Cuál será esa palabra clave? Que dice Nos- ahí 500.000 más 1.000, ¿no era, profe? Ok. Ahí nos están dando la palabra exacta que debemos tener. Y es la palabra más. Pues ya sabemos que la respuesta correcta es la B. Hay algunos ejercicios de los que ustedes tenían que, obviamente, dependiendo de la unidad también, solamente una palabra era la clave para realizar el proceso. En este caso ya sabemos que ese más era el que mandaba el ejercicio. Bueno, muy bien. Dentro de las pruebas, recuerden que en el examen las preguntas son aleatorias, que a todos no les van a salir digamos que los mismos tipos de preguntas. Pueden que les salgan solamente preguntas de única respuesta o podemos tener de selección múltiple. Entonces, recordemos que estas de selección múltiple debemos estar muy atentos, pues por el sentido de que hay dos posibilidades de respuesta, ¿no? Entonces, recordemos, más bien tengamos claro qué pasa cuando es una respuesta de A, que es cuando tenemos la opción 1 y 2 que son correctas, cuando tenemos la respuesta B que es 1 y 3, cuando tenemos la respuesta C que es 2 y 4, y cuando tenemos la respuesta D que es 3 y 4. Cualquiera de ellas, digamos que pueden darnos dentro de los procesos. En estas últimas, vamos a abordarlas directamente por tipo de pregunta, ¿cierto? Entonces, en el enunciado nos dice, es posible encontrar la función de una recta si se conocen dos puntos de ella. Se tiene la función cuya gráfica es una recta que pasa por los puntos A, 1,2 y B, menos 2,5. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, recordemos que nos están hablando de los puntos. Recordemos que siempre que tengan coordenadas, el primero hace referencia a X y el segundo hace referencia a Y. Entonces, nos dan cuatro opciones de respuesta en donde la primera nos están diciendo que la pendiente de la recta es menos 1. Opción 2, la función de la recta es Y igual a 3 más X. La tercera respuesta, la función de la recta es Y igual a 3 menos X. Y la cuarta, la pendiente de la recta es M igual a 1. Entonces, tengamos en cuenta que lo primero que debemos hacer es empezar a trabajar con la ecuación principal o la función eh, general, que en este caso es Y es igual a M de X más B, que hay valores que ustedes saben y que hay valores que no conocemos. Entonces, para poder hallar nuestro primer valor, desarrollamos la pendiente, como lo hicimos en el primer ejercicio, ¿cierto? Y que al desarrollar la primera pendiente vamos a obtener que nos va a dar menos 1. Ahora, si vamos a analizar la ecuación de la pendiente y vamos a empezar a poner los valores que conocemos y los valores que no conocemos, tenemos que la ecuación del punto pendiente nos da y menos y1 igual a m a b, que multiplica a x menos x1. Pero resulta que a y1 lo conocemos y a x1 lo conocemos y a la pendiente de AB también la conocemos. Entonces, hacemos simplemente el reemplazo de estos valores, teniendo en cuenta que debemos llegar a la función principal, que es m de x más b. Entonces, en este caso nos queda ese y menos 2, que es igual a menos 1, que multiplica a x menos 1, que ese x es como si estuviera multiplicando 1 por x, por eso me queda menos x, menos por menos me da más, 1 por 1, 1, y que ese 2 que está restando al pasarlo después del igual, lo paso a sumar.
hago mi proceso matemático de suma, en este caso me quedaría y igual a menos x más b. Ya tengo esa parte de ese punto pendiente. Entonces, tengo dos valores que puedo encontrar dentro de las respuestas. Voy, observo y me doy cuenta que tengo la respuesta 1, en donde la pude obtener con la pendiente de la recta, pero también tengo la opción 3, que la función de la recta es igual a y igual a 3 menos x, menos x más 3. ¿Listo? Quiere decir que en este caso nos quedaría como respuesta correcta la B. ¿Listo? Profe, esa es como complicada. Claro, estas respuestas es, digamos que se deben hacer los dos procesos para poder hallar la posible solución. Miren en este caso, ahí me dicen en la 3, la función de la recta es y igual a 3 menos x. Profe, pero a la hora de yo hacer mi proceso me dio menos x más 3. Recuerden que lo único que se está haciendo ahí es cambiar la posición de valores. Profe, pero me podía haber dado la primera, perdón, la segunda. Sí, pero recuerden que en este caso estoy haciendo operación de signos. ¿Listo? Entonces, pilas con todos esos tips que les pueden salir por ahí dentro de las preguntas. Y tenemos, Profe, te pido un permisito, me surgió algo y me debo retirar, ¿vale? dale, no te Muchas preocupes. gracias por tu tiempo. Vale, A todos los ok. compañeros, buenas noches. Gracias, que estés bien. Gracias. Bueno, vamos a mirar entonces el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dicen, para hallar la asíntota vertical de una función racional, se iguala el denominador a 0 y se despeja x. De acuerdo al anterior, las asíntotas verticales de la función y nos dan la función g de x igual a x al cuadrado sobre 2x al cuadrado menos 8. Nos dan las 4 posibles respuestas. Entonces, intentemos sacar esas asíntotas, ¿cierto? Y lo primero que debemos de revisar, permítanme. Entonces, lo primero que debemos hacer es igualar a 0 para yo poder trabajar con la parte del denominador. Y trabajamos con 2x al cuadrado menos 8. Recordemos que eléctricas a un lado, números al otro, por eso ese 8 pasa al otro lado del igual. Al pasar al otro lado, pues cambia su signo. Y en este caso, ese 2 que está haciendo proceso de multiplicación pasa a dividir. Pero nos sigue quedando la x al cuadrado. Entonces recordemos que debemos quitar esa x al cuadrado y es como si estuviéramos sacando la raíz. Por eso nos queda x2 y x menos 1. Perdón, menos 2. Ay. Quiere decir que si vamos a mirar las posibles respuestas, ¿cierto? Vamos a tener que la respuesta 3 y la respuesta 4, en este caso, son las correctas. Quiere decir que yo marcaría la letra D para saber cuáles son mis respuestas con respecto a las asíntotas. Bueno, este es un tipo de enunciado que también nos puede salir, no a todos, pero digamos que podemos tenerlas, es la afirmación y la razón. Recordemos que en ellas van unidas, tanto la afirmación y una razón con una letra por qué. Entonces la idea es que ustedes puedan examinar cada una de las preguntas y cada una de las veracidades que les dan en cada pregunta. En este caso, nos están diciendo que es posible afirmar que las rectas f de x es igual a 3x más 10 sobre 6 y g de x es igual a x sobre 2 menos 3. Son paralelas porque entre las pendientes se cumple la relación de la pendiente de f por la pendiente de g y en ambos casos me da menos 1.
Recordemos que en esta tenemos una parte que es la afirmación y en otra que es la razón. Pero aquí es donde digamos que tenemos algunas dificultades. ¿En qué aspecto? Que si ustedes se dan cuenta, la opción A y la opción B me dicen que si la afirmación y la razón son verdaderas, pero en una me están diciendo que la razón es una explicación que es correcta a la afirmación, mientras que en la B me están diciendo que no, que la explicación no es correcta con respecto a la afirmación. Y nos pasa algo similar en la marcación de la letra C y la letra D. ¿Cómo se ve directamente en matemática? Entonces, lo primero que debemos hacer es parte matemática. Ya sabemos que, digamos que al hacer proceso matemático, en este caso nos van a dar las dos un medio, ¿cierto? Profe, ¿dónde salen esos valores? Recuerden que debemos hacer la parte de las rectas perpendiculares. Al realizar el proceso, mire que aquí me quedó en la primera pendiente de F, pendiente de F por pendiente de G, me quedan iguales, un medio de X. Quiere decir que yo puedo informar que la afirmación es verdadera, pero la razón es falsa. ¿Cuál es la razón? Entonces recordemos aquí que la razón dice que se tiene que cumplir, que son paralelas y que deben de cumplir esa función y que debe ser igual a -1. Y aquí me están dando que es igual a un medio. Bueno, este tipo de preguntas son aleatorias. Vuelvo y les digo, en este caso me sale otro con respecto a el dominio de una función que está determinado por los valores que se le pueden asignar a una variable x. Por lo tanto, el dominio de la función de f de x es igual a 2x más 1 sobre x menos 2. Son todos los reales excepto el 2 porque la función tiene una asíntota horizontal en y igual a 2. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es mi dominio, ¿cierto? Y a partir del dominio, yo sé que ese dominio va a ser igual a 2. Entonces, marcamos la B porque la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de esa afirmación. Bueno, acá hay más ejemplos, pero creería yo que con esa primera parte de ejemplos que ustedes tienen, digamos que en estos es un poco la visualización de ejercicios muy similares en donde hay que empezar a abordar la parte del límite. Recuerden hacer el proceso de, eh, digamos que de valorar cada uno de ellos. En este caso tenemos este límite de x cuando tiende a 2, de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Recordemos que estamos hablando de un binomio por allá, que estamos elevando al cuadrado, ¿cierto? Y que al hacer nuestro proceso matemático, perdón, nos vamos a dar cuenta, y al valorar obviamente el límite, vamos a darnos cuenta que es igual a 4. Entonces, en este caso, la respuesta correcta vendría siendo la D. Bueno, aquí hay más ejercicios con respecto a cada una de las funciones, los puntos interceptos de cada uno de ellos. Entonces recordemos que cuando tenemos esas funciones y dependiendo de lo que nos piden, los puntos de corte, acuérdense que cuando tenemos un elevado al cuadrado, es similar por allá lo que tenemos de binomio, ¿cierto? Algunos lo sacan con la fórmula de la cuadrática para sacar los dos valores, los dos puntos de corte, también es válido, no hay problema. Bueno, aquí está algo similar a lo que ustedes trabajaron en su trabajo con respecto a los ejercicios de aplicación de la tarea 2, ¿cierto? En donde me están diciendo que hay unos valores, que hay un proceso, hay que revisar esas condiciones que tenemos dentro de cada uno de estos ejercicios, que esa función es una función a trozos, ¿cierto?
que recordemos que debemos hacer el proceso matemático del ejercicio para encontrar lo que nos están pidiendo, ¿cierto? En este caso, pues nos dicen que cuál es el valor. Entonces, hacemos el proceso de tener en cuenta todo lo que son las condicionales y pues ya tener el proceso. Bueno, este es el proceso con respecto a los dominios. Entonces, lo mismo, hacemos el proceso de las asíntotas, revisamos las asíntotas para poder saber cuál es la parte vertical o cuál es el dominio que tenemos dentro de la misma. Estos ejercicios también se trabajaron dentro de la web conference porque nos los comparten a los profes para que los podamos volver a socializar. Recuerden que deben de tener un muy buen internet, una buena conectividad para que todas las imágenes les carguen. Si ustedes se dan cuenta, estas son preguntas las cuales muchas de ellas tienen imágenes, entonces se demoran un poquito al cargar. Aquí estamos trabajando con respecto a los límites indeterminados. Recuerden que estas expresiones se les compartieron también por allá en una fotico para que puedan revisar, tengan claro los conceptos de racionalización y factorización, que eso también lo trabajamos nosotros en uno de los encuentros. Y creo que hasta ahí vienen los ejercicios con respecto a todo lo que ustedes hicieron. Casi los ejercicios son sacados de los mismos trabajos que ustedes tienen. Tenemos claro que obviamente a todos nos tienen los mismos ejercicios, pero sí digamos que los procesos son muy similares. Entonces, no sé qué preguntas hay. Por aquí hay manitos levantadas. Bueno, sigue William con la manito levantada. No sé, chicos, si hay preguntas. No, profesor, no. Bueno, entonces, eh, permítanme. No sé, a ver. Para hacer nuestro cierre, recordarles, la prueba está abierta, habilitada desde el día de hoy. Empezó a correr hasta el 25, son 5 días. Y pues ya el mismo 26 nos están dando las notas de cómo quedamos. Entonces, invitarlos a que hagan esa prueba tranquilos, a que digamos que hay algunos estudiantes que tienen muy buenas notas y que pueden mejorarlas aún más, que hay estudiantes que les falta el punto 6, que sé que a algunos se les complicó porque obviamente están trabajando. Esta semana se va a desarrollar una feria de Spotec que en algunos espacios la he compartido, sí, digamos que la diferencia es que este sí es pago, los otros que he compartido son gratuitos, pero que si les hace falta ese punto 6, hay eventos que se están llevando a cabo con respecto a la escuela SBTI, en donde ustedes pueden participar para que esos 10 puntitos no se pierdan. Agradecerles la disposición de todo este curso, el trabajo realizado. Recuerden que estamos en el cierre, que prácticamente hacia la primera semana de junio ya tendríamos el curso finalizado, que todavía tengo habilitado todos los medios de comunicación y que quedo atenta, pues digamos que a las sugerencias, observaciones y demás antes de que se me cierre la plataforma. Digamos que la primera semana se me cierra y ya ahí no puedo hacer absolutamente nada porque ya ahí me bloquean el proceso. Agradecerles mucho, chicos. Espero que estén muy bien, desearles éxitos en su carrera y pues aquí estamos pendientes y que seguimos en el proceso. Muchas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Con gusto para todos. Gracias por las conexiones y los espacios que sacaron. Cuídense mucho, bendiciones.
Gracias. Sí, gracias. Bueno, voy a detener la grabación en este momento.